¿por qué creéis que estamos aquí hoy? Y ya me está mirando a mí. ¿No? A cualquiera. Yo creo que es importante para hacer ver a la gente en general, cualquier empresa, la necesidad de implementar idiomas, bueno, por muchos motivos, para integrar, para mejorar y para que de alguna manera todo el mundo se sienta empoderado y la empresa tenga mejores resultados. Claro, es que cuántas veces, por ejemplo, en una entrevista hemos dicho eso de no, en nivel intermedio. Escúchame, o sea, y luego no es así, luego te das cuenta cuando estás en el trabajo que no lo es. Porque todavía en el mundo académico, como nosotros hemos percibido, al menos nuestra generación, ya las cosas están cambiando, pero que te tiras estudiando inglés 47 millones de años y luego llegas a tu primer trabajo y es hello, how are you? Sí, no tienes ni My idea. name is Coral. Nice to meet you. Y es como, sí, intermedio. Escúchame, yo por ejemplo me tuve que ir para aprender inglés y hay muchas personas que nos las hemos tenido que ver, que llegabas a tu primer trabajo y no estás preparado en absoluto. Totalmente. ¿No? Porque, no sé, ¿cómo son vuestras experiencias con el inglés, por ejemplo? Mi experiencia no tiene nada que ver con ni un nivel intermedio ni un nivel básico de inicio. Es decir, mi historia es súper distinta. Es decir, yo llevo muchísimos años trabajando en ventas, como sabéis, y cuando entré por primera vez aquí, ¿no? en Factorial, no hablaba nada de inglés, no entendía nada porque nunca lo había estudiado. Es decir, yo estudié francés en la escuela. Y claro, de golpe por razón me encuentro que todos los viernes hacemos un meeting, que es el All Hands, ¿no? y todos en inglés, y era como, vale, hola, no estoy entendiendo nada. Y claro, tuve que esforzarme muchísimo, ponerme a hacer clases y buscarme la vida para empezar a entender. Y es verdad, pues esto, ¿no? Que conforme vas escuchando, cada vez te vas familiarizando más. O sea, mi historia es totalmente distinta a la que comentabas, ese es el resumen, y que creo que es súper importante el aprenderlo y que te den las herramientas para ello, ¿no? Porque te das cuenta en ese momento que te haces pequeño en la inmensidad de gente que sí lo habla y dices, ostras, y yo no lo hablo, ¿no? ¿Cuántas veces te callas algo por no poder intervenir en la conversación, ¿no? Uf, muchísimas veces. O cuántas veces pasa de decir, de querer contestar algo y cuando ya tienes la frase formulada, mierda, ya ha pasado el tema. Totalmente. Porque yo creo que la espontaneidad que tenemos, es decir, el inglés no es espontáneo. Entonces, si no te preparas a veces bien las frases o situaciones que has vivido, es muy difícil que te salga esa fluidez, ¿no? Y yo creo que en el cole no hemos aprendido un inglés aplicado a la vida de ni verdad, un inglés. ni laboral, ¿no? Totalmente. Y cuántas veces hemos repetido un B1, 3 años, 4 años, misma gramática, me cambian al profe, pero no avanzo, ¿no? Y luego vas al mundo laboral y ves que ese inglés no es útil, porque es un inglés muy académico, muy de libro, pero la gente no habla como nos han explicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un shock. Y que Alex, tú como co-founder y CEO de Yolk Academy, bueno, Yolk nace un poquito de esto, ¿no? De no estar preparados para el mundo real, ¿no? Que te explican una teoría durante toda tu vida académica, luego ya llegas a tu primer trabajo y no tienes esa preparación, ¿no? Esa soltura a la hora de presentar un pitch o de defender una conversación que sea de negocios, ¿no? Realmente, nosotros vimos que eso, la experiencia propia nuestra de decir, oye, es que hemos estudiado inglés, pero primera experiencia laboral, yo en mi caso en el Reino Unido, y que, bueno, que entendía a medias a la gente, pero no sabía expresarme, no sé, una presentación o un meeting, no sabía qué decir. Pero y que ni laboral, ¿no? O sea, también a nivel experiencia personal. O sea, que realmente te quieres comunicar con la gente y ni siquiera sabes comunicarte con la gente. O sea, yo me acuerdo en el colegio no aprendí una mierda. Pero ni yo ni mis compañeros, yo iba a clases particulares fuera para aprender inglés. No sé si es tanto el que no sabes cómo presentarte, sino ese bloqueo, ¿no? Que Claro. te genera ostras, que esto ahora va en serio, que ya no es un libro, ¿no? Donde tengo que rellenar aquí una frase, ¿no? Sino que tengo que ponerme a hablar, ¿no? Claro, o expresar emociones o formas de pensar o cualquier cosa. Yo creo que es el momento en el que dices, mierda, o sea, frustración máxima porque no puedo ni expresar lo que pienso. O sea, tengo una opinión, pero no te lo puedo, da igual, ¿no? O sea, realmente... Totalmente. Yo, por ejemplo, yo me fui con 18 años, no hablaba ni papa de inglés, o sea, ni una sola palabra, y dije, bueno, típico, ¿qué hago? Pues venga, me voy a Inglaterra a aprender inglés. A fregar platos. Mítico, Pues más o sí, menos sí. fue la experiencia, ¿eh? Yo no guardarropa en plan, one pound. Y chao. Y cuando me venía a decir que habían perdido el ticket las chicas a las 3 de la mañana, que iban como iban, y yo, a ver, ¿de cómo salgo yo de aquí, por favor? Claro. Pero bueno, y pasa esto, ¿no? Que te metes ahí y ¿qué pasa? Que te refugias en familias españolas, catalanas, ¿no? Y es lo que me pasó. Yo me fui a Inglaterra, a la que conocí dos españoles, y dije, ven acá para acá, ya no te escapas. Y te empiezas a esconder. ¿Por qué? Porque también la dichosa vergüenza.
¿no? El cómo nos cuesta, aunque sepas construir la frase, ¿cuántas veces te la callas? Porque te da vergüenza el decirlo mal. Pero es un Como que problema si no lo digo social, perfecto, ¿eh? no lo digo, ¿no? Sí, es como sí, que sí, sí. te da miedo a que te juzguen quizás porque no pronuncias bien o por un error gramatical. Pero eso es después, Totalmente. o sea, durante toda tu historia académica, por lo menos en mi entorno y yo toda la gente que conozco, realmente todos actuábamos riéndonos de la gente que pronunciaba bien y que decía las cosas bien en inglés. Era en plan, vaya flipado, ¿qué haces? A mí- O sea, no nos hemos ayudado a nosotros mismos. Ahora es cuando yo ya llego y digo, estoy pronunciando fatal, pero me lo merezco, porque me he pasado la vida criticando a la peña que lo hacía bien. A mí me ha pasado mucho, yo estuve 8 años en Inglaterra, al final, pues quieras o no, pues se te engancha el acentito y Ay, cuando y llegaste, aprendes. me acuerdo, Y, es verdad. y claro, a mí todo el mundo es como... Cuando yo empecé, mis amigas, claro, cuando yo llegué a Inglaterra, las amigas que hice llevaban ya tiempo allí. Y claro, cuando yo empecé, porque empiezas a forzar acento, ¿eh? Porque dices, vamos a mimetizarnos con esto. Y empiezas a forzar y todo el mundo es como, flipada, tal, no sé qué. Claro, y cuando pasas esa barrera y no escuchas a la gente, luego llega un punto en el que es como, oye, pero qué bien habla esta chica, ¿no? Claro. Y luego me pasa mucho que como ponen tanto foco, incluso hablando bien, me da vergüenza y en muchas ocasiones me veo bajando el acento y españolizando para mimetizarme con el círculo de personas con el que estoy. Ojo, que la Sí, ¿qué vergüenza pasa? ¿Qué pasa? no es solo como al que no sabe hablar, sino muchas veces es como no quieres destacar, ¿no? O no quieres, porque dices, voy a quedar de pedante, voy a quedar de repipi, ¿no? Como que... Y pasaba mucho esto en el sitio donde estábamos, que se creaban clanes. Yo empecé a trabajar en una discoteca, eso, en el guardarropa, ¿no? One Pound. Y luego ya te pasan a la barra, yo no entendía, me pedían vodka Red Bull y yo, este chico, vodka Red Bull, y yo, no sé qué dices, ¿sabes? Y yo, a la compañera, yo, por favor. Y te lo juro, era ridículo, yo me partía, pero bueno. Y pasa esto, ¿no? Que te refugias mucho con las personas con las que compartes un idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hablando ya a nivel management, es complicado lidiar con esta situación, porque o sea, no ofrecían clases de inglés, pero claro, ¿qué está pasando? Que no las ofreces, pero luego no te puedes quejar de que se forman clanes porque tú estás contratando gente que no sabe hablar el idioma, entonces también es como natural que se vayan a refugiar en aquel sitio donde se siente cómoda, ¿no? Y pasaba mucho eso, que se creaban clanes y a nivel social, claro, luego como que queríamos estar todas en la misma barra juntas y tal, y luego es como complicado, ¿no? No sé. Sí, también el tema del acento, lo que comentabas, en el colegio los profesores no son nativos. Entonces, tu inglés, por mucho que quieras, lo que tú dices, ¿no? Fingir y ser el mejor de la clase y que luego todos te critican, no solo eso, es que el profesor a veces pronuncia peor que los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se está trabajando mucho en las nuevas generaciones, cada vez hay más profesores, le llaman como el auxiliar, ¿no? De conversación en los colegios, que es un nativo, pero tu profesor principal no es nativo, entonces claro, vas al Reino Unido o vas a Estados Unidos y no entiendes ni la mitad y encima cuando te ponen su acento nativo se te come, o sea, te haces total. como, te haces pequeño, ¿no? Claro, Es pero a que mí me pasa enfatiza también, mucho cuando la me habla gramática. gente de UK o de Irlanda, yo estoy en plan... Bueno, a mí me ha pasado sin ir más lejos con las clases, ¿no? Porque al final tenéis profesores de distintos sitios, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del profesor de donde sea y tal, te pone un acento y de golpe porrazo cambias de profesor y dices, uy, este no es americano. Sí, que te cuesta como 2 semanas en plan hacer al oído para entender. Vaya, que mi profesora de instituto se llamaba Teresa Serratacó. Claro. Sí, menos inglés imposible. Yo no he tenido, en toda mi vida académica en España, en Barcelona, no he tenido ni un profesor o profesora extranjero. Ni uno. Claro, yo siempre en clases particulares, o sea, Claro, en plan pero fuera del ahí, cole. claro, te tienen que currar tus Y padres. pagando además, Claro, sí, sí. Que no es una... No, no y es lo que algo- comentabas en cuanto al tema de los clanes lo vemos aquí, es decir, Se ¿no? nota. Aquí la lengua, ¿no? De alguna manera vehicular, ¿no? Tiene que ser el inglés, porque todo el mundo tiene que tener nociones de inglés pues, para entrar a trabajar, porque al final es la lengua que usamos. Si no, sería imposible manejar a 700 personas que somos, o casi 800 a día de hoy, aquí en Factorial, y todos tendríamos que hablar 1000 idiomas, ¿no? Pero es verdad que lo ves, ¿no? Es decir, ves que la gente se relaciona entre sí, pero es verdad que ves a los italianos entre ellos, ¿no? A los portugueses, ellos, ¿no? Los españoles, ellos, ¿no? Y sí que hay relación entre todos, ¿no? Porque se pueden comunicar con el inglés, pero en fin, acaban pues teniendo bueno, también un tema cultural, Claro, ¿no? ahí Acaban está. teniendo también afinidad Como un poco de- casa, ¿no? O sea, Claro. sentirte un poco en casa. Porque tú, Nitia, como VP of Sales de Factorial, ¿tú cómo lo gestionas eso como manager? En plan, cuando ¿le das realmente importancia o simplemente lo dejas fluir? ¿Cómo lo ¿Importancia a ves? qué? A esto de ver
que se forman clanes? En plan, ¿tú le ves algún tipo de relevancia? No, o... yo veo que es algo natural. Al final son mercados que trabajan de forma independiente, pero es verdad que buscamos la unión, ¿no? Sobre todo a nivel de management en sales, ¿no? Porque al final trabajamos y un manager lleva 3 mercados, ¿no? Y al igual en esos 3 mercados se habla inglés, alemán y francés, ¿no? Por ejemplo, o español, italiano y portugués. Entonces, al final, ese manager hace el punto de unión entre los diferentes equipos, pero bueno, de forma natural, obviamente, la gente queda, ¿no? Y hacen sus propios clanes, pero eso es inevitable, ¿no? O sea, creo que es algo natural. No, totalmente, totalmente, ya te digo, yo lo he vivido también, o sea, es que no se puede evitar, al final haces piña pues con quien tú sientes, sobre todo cuando estás fuera de casa, ya no es solo el idioma, sino es el sentirte cobijado, el hacerte una familia. Yo todos los años que estuve fuera, al final, te haces una familia. Es que ya no son como amigos como los que tienes aquí, de, sí, los de la uni, los del cole, los de tal, los del curro. Es diferente porque estás fuera de casa, entonces buscas esa parte de tu propia cultura, ¿no? No sé, perdona. No. También estaba yo pensando que realmente yo hice 2 Erasmus y en los 2 nos criticaban un montón a los de España, Mafia, ¿no? Porque era en plan real que nos juntábamos todos y hacíamos un clan muy heavy, o sea, no tanto como otros países. O sea, como que realmente tenemos ese problema de, bueno, el inglés, la vida, el universo... Pero volvemos otra vez a la vergüenza, al que no nos han enseñado sí. inglés en... Zona de confort, Total. es más fácil hablar español con un nuevo amigo que, ¿no? que lanzarte a la piscina y hablar inglés con alguien que un 20% es lo que entiendes, el resto pues no, es como... Por el contexto. Sí. Una cosa que me he dado cuenta también es que, por ejemplo, yo cuando estaba aprendiendo inglés, si yo estaba, por ejemplo, pues, yo fui a la uni allí, ¿no? Entonces yo llegué, no había ni un español, pues... Bueno, te lanzas a la piscina, hablas, en plan, no te queda otra. Pero cuando tú estás con un grupito chao. que son españoles y viene una persona que no habla español, o sea, es increíble el cambio que hay en una persona misma dependiendo del entorno. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, los clanes que se pueden formar aquí en Factorial, ¿no? Porque que es lógico y es natural, es orgánico, ¿no? Pero, claro, una persona que es de fuera, que no habla mejor el español correctamente o que no habla el inglés correctamente y se está como dejando abrazar un poco por su propia cultura, el salir de ahí es mucho más difícil que si entras en una empresa en la que eres la única persona de tu propio país, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, es que yo, para muestra un botón, es decir, a mí esto me ha pasado, ¿no? Es decir, yo entré en Factorial, ¿no? Y al final teníamos, bueno, es que cuando entré en Factorial solo había el mercado de España, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a abrir mercados y al final, inevitablemente, tienes que empezar a abrirte más, ¿no? Hoy en mi posición y tener que ir, pues, intentando hablar con gente de distintos países, ¿no? Pues estamos llevando mercados hasta en US a día de hoy, pues imagínate, ¿no? El tener que abrirte y hablar con una persona del mercado de Inglaterra o una persona del mercado francés, ¿no? Del mercado alemán incluso, ¿no? Que yo a veces me siento muchísimo con ellos y entre ellos hablan en alemán y no me entero de nada de lo que dicen, ¿no? Pero bueno, si tengo que hablar con ellos, pues nos comunicamos en inglés, ¿no? O, que es básicamente la lengua vehicular. Pero sí, eso, al final tienes que salir de tu zona de confort y no te queda otra. No, totalmente. Y luego también a la hora de reclutar... De reclutar. Carla, tú como Experience Specialist... No, Quiero decir reclutar poco. Siempre lo digo mal, Engagement Specialist. Bingo. Vale, fantástico. Claro, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿dejaríais pasar a una persona, o por ejemplo tú, ¿te dejarías pasar a un crack en ventas porque no habla inglés? Ahí... ¿Cuánto de crack? ¡A la piscina! ¿No? ¡A la piscina! Crack nivel Dios. A ver, han habido casos, o sea, no debería de pasar, pero yo sinceramente, o sea, al final, o sea, estamos aquí para vender, ¿no? Y para ayudar a nuestros clientes. Y ahora mismo estamos poniendo los mejores accounts, ¿no? Para los mercados, ¿no? Entonces, esa persona tiene que vender a su propio mercado de su propia lengua. Claro. Me da igual si es español, si es francés, si es inglés. Hay casos así, ¿no? Pero para eso luego tenemos John's Academy, que nos ayuda, ¿no? Qué bien nos viene. No, claro, pero es verdad, o sea, totalmente. es lo que comentaba al inicio, es decir, está súper bien que la compañía te dé las herramientas para poderlo aprender, ¿no? Y vuelvo a decir, como muestra un botón, ¿no? Pero porque es que si no, a ver, lo que no podemos hacer es encontrar al mejor vendedor en ese idioma, ¿no? Pues seguro que los hay, pero a veces es complicado y lo que no voy a dejar es perder a un buen account, a un buen vendedor, ¿sabes? O a un buen consultor
porque habla muy poco inglés y no tiene un súper mega nivel. Entonces, bueno, pues trabajaremos con él pues para que, ¿no?, se prepare y se forme, ¿no?, para que lo acabe hablando, pero no voy a dejar perder. No, totalmente, porque a nivel cultura, digamos, o ¿cómo crees que Claro, yo creo encaja que esto? encima en estos casos, que bueno, yo por lo menos los casos que he vivido de este tipo, realmente las personas que entraban tenían algún tipo de conocimiento básico que ya estás entendiendo lo que está pasando, entonces no te estás apartando del resto de las personas de Factorial y entiendes las comunicaciones, y entonces ahí es cuando ya le metes caña al inglés y realmente también tienes ganas, ¿no? Entonces aprendes en un momento. Claro, al final, el hecho de que... En un momento, pum, En un momento, ya los 3-4 años lo tienes... tiempo y mucho sacrificio. B2, ya, apañado. Yo creo que al final en el cole nos han enseñado la gramática, vocabulario, pero cuando estás en el mundo laboral y hay un objetivo, como decía Nite, ¿no? Oye, es el mejor vendedor, lo voy a fichar, ya le haremos un plan a medida para que... Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que el servicio de inglés o idiomas para empresas es cuando tiene sentido, porque ya has aplicado a que el día a día laboral sea efectivo y sea eficiente, ¿no? Ya no es voy a solamente hacer gramática, voy a repetir lo que el profesor diga, ¿no? Es un plan generalizado, que aquí es donde intentamos nosotros aportar valor, ¿no?, a que cualquier persona que tenga un déficit en el idioma se le ayude para que su día a día laboral y sobre todo de cara a la empresa pueda dar sus mejores resultados. Es un win-win para la empresa y para empoderar al trabajador, ¿no?, al final. No, no, totalmente. Y también, al revés, también se ve en Factorial, que hay personas que no dominan el castellano al 100%. Total, pero yo sinceramente flipo, sobre todo con Portugal, Italia, realmente casi todo el mundo habla castellano y hablan súper bien. Es que es brutal. Es que llegan un momento y... Bueno, pero también aquí hay un tema, ¿no?, que eso es cierto y a mí me pasa muchísimo, ¿no? Es decir, yo estoy súper volcada con el inglés, ¿no?, porque al final es como una asignatura pendiente porque no lo estudié, ¿no?, y es súper importante en el mundo laboral, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, es importante, es costoso, requiere tiempo, esfuerzo, como me encantaba, pero hay que hacerlo. Y muchas veces, no sé, pues me voy al Sira, me pillo un café, ¿no?, y subo el ascensor y me encuentro a alguien del mercado UK. Hi, hello, good morning, how are you? ¿No? Y es como, hola, estoy muy bien, todo bien. Y digo, no me hables en español. Claro. Háblame en inglés, que necesito practicar. Ya, pero yo también necesito practicar mi español, ¿no? Entonces es como, ostras, ¿no? Se genera ahí como un debate. Entonces dices, claro, hay gente que están aquí a día de hoy, ¿no?, portugueses, ¿no?, italianos, ¿no?, ¿sabes?, que hablan súper bien español, pero claro, también están haciendo una inmersión total en el lenguaje, porque ya no es solo Factorial, es decir, ellos salen del trabajo, se van a comprar el pan, se van al súper, se van a no sé, lo que sea, ¿no?, su día a día, al gimnasio y tal, conocen a gente y al final hacen una inversión mucho más fuerte, ¿no? Pero también te digo una cosa, esto que acabas de decir del ascensor, eso es fuerza de voluntad, ¿eh? Porque yo hago los onboardings los lunes y yo cada mañana rezo a las 9:05 que por favor hablen castellano. O sea, yo rezo para que mi onboarding pueda ser en castellano. Bueno, es fuerza de voluntad de mi parte. Claro, ahí está. Por eso yo suelo ser en plan, por favor, que hablen castellano. Y cuando veo que no, es como, bueno, pues nada, no pasa nada. Claro. Pero luego la gente me acaba hablando español. O sea, sí he tenido un montón de gente hoy que he empezado ya a trabajar con ellos, pues yo que sé, meses atrás, ¿no?, que no hablaban nada de español, ¿no?, y pues a raíz de tener los one-to-ones cada semana, pues porque me reportan a mí o por motivos varios, ¿no?, ya digo, ostras, pues esta persona ya cada vez habla mejor el español. Claro. ¿Y con los franceses? A ver, pero francés, claro, o no? es que no es lo Con los mismo. franceses también. Pero en francés, en castellano, en inglés. En inglés. Sí, sí, los one-to-ones en inglés, porque los franceses también, obviamente, la gente que entra en Factorial, pues lo que contamos al inicio, ¿no?, intentamos pues que hablen todos la lengua que queremos que sea la vehicular, pero sí, entonces, pero ellos acaban hablando francés, español, catalán. Todo, sí, sí. Pero también no es lo mismo, obviamente, cuando vas a otro país y te adaptas, pues al final vas al súper, vas yo qué sé, sales por ahí, conoces gente, tal. Entonces, la inmersión es mucho más, no sé, mucho más natural, ¿no? Que tú, estando en tu propio país, quieras aprender un idioma que no es el tuyo, ni siquiera el vehicular, en tu país. Y la de gente que se apunta a catalán, también. Necesitas como mucha fuerza de voluntad. Y también que luego, como manager, te encuentras a mejor españoles o catalanes que tengan reticencias, de decir, joder, tío, es que todas las reuniones se tienen que hacer en inglés, o todo tiene que ser en inglés. ¿Notas que a mejor o notáis que en los equipos pueda haber a mejor personas que les cueste un poquito, ¿no? Por eso de la vergüenza, porque no dominen el inglés, tal? Bueno, yo creo que la gente lo hace y al final trabajan en ello pues porque al final es lo que hay,
¿sabes? Y abiertamente no se van a quejar, pero siempre hay comentarios, obviamente, ¿no? De al que le cuesta más es, jo, con lo que me cuesta, además, y además estaba en un meeting donde solo había 5 personas que hablaban mi idioma y solo había una persona que no lo hablaba y todo era en inglés y tal, y esa persona se podría esforzar. Bueno, sí, y pero también, cuando es que oyes no- en este meeting que somos 5 hablando en un idioma y uno que no, pues al final, pues si queremos que la lengua vehicular sea el inglés, pues pongamos todos un poquito de nuestra Claro, parte, y ¿no? que ya- Intentamos aprender. Obviamente, pues claro, te sale, como comentaba antes Alex al inicio, ¿no? Del debate, ¿no? Que comentaba, bueno, pues es importante, ¿no? En ese sentido, pues que la gente también empatice un poco, ¿no? Totalmente. Claro, y dar un paso para adelante porque así realmente es como aprendes, ¿no? Que Tirándote a salga la de su piscina zona de todo el rato, confort, claro. ¿no? Y de alguna ¿Por qué creéis? Total. Una pregunta súper básica, ¿no? Pero ¿por qué creéis que el inglés es el idioma vehicular y qué creéis que es lo que realmente aporta a los equipos? Yo creo que es crecimiento y expansión al final, es decir, el inglés es el idioma del mundo, con lo cual es el idioma también de los negocios. Las empresas al final quieren resultados y quieren expandirse, ¿no? Nitia, que está en ventas, pues claramente va a priorizar, ¿no?, la expansión de Factorial. Entonces, es obvio que si el idioma del mundo es el inglés, es mucho más fácil que todo el mundo se adapte a un idioma que no que todos nos adaptemos al El idioma. esperanto, ¿os acordáis del Sí, esperanto? bueno. Sería maravilloso. Madre mía, Eso cómo se era- quedó atrás eso. Entonces, claro, el Se inglés intentó. ahí lo que tienes que es aparte que todos los países cada vez están apostando más por inglés, incluso España, ¿no? Que vamos muy retrasados, pero se está mejorando poco a poco, ¿no? Y los millennials hablan mejor inglés que otras generaciones, entonces está claro que algo está cambiando. Y el inglés es fácil para adaptarse y para crecer a nivel Bueno, es global. que al final yo creo que incluso pequeños detalles como que yo cada vez me doy cuenta de que cada vez más gente ve las películas y las series en versión original, que pueden parecer como tonterías, pero al final o sea, te cambia completamente tu manera de procesar, tu manera de adaptarte a un nuevo idioma, al trabajo, a todo, porque si te ves Friends o te ves Cómo conocí a vuestra madre, o series así como fáciles, llega un momento que tu cerebro empieza a procesar las cosas de otra manera diferente. Totalmente. O yo antes ni de coña hubiese visto una serie en versión original Yo jamás. y ahora incluso puedo llegar a ser la friki que dice qué mal doblado está esto. Sí. Que es en plan, A mí me pasa cuando voy a llevas casa de- toda la a vida casa de mis criticando a esa padres. peña y ahora te has Voy a convertido. casa de mis padres y soy la repipi, la repelente. En plan, es que ¿qué voy a estar haces? niñas y yo, joder, es que se nota mucho que no casa la boca con tal. Bueno, pero también os digo que yo aprendí catalán así porque fui a ver Merlí Ay, Merle. y me puse el primer capítulo y dije, esta mierda está fatal doblada, y dije, pues ya me la pongo en catalán y ya empezamos con la vida y el universo, porque todavía yo estaba bueno, yo soy del País Vasco, y todavía estaba en mi casa en Hondarribia, y ya era en plan, bueno, pues ya está, arrancamos, y así fue, gracias a Merlí, bueno, y a todo el mundo alrededor, claro, pobre. Pero tampoco es fácil, ¿eh? O sea, No. para los que tenéis una base, realmente no es, ¿no? O sea, habéis estudiado inglés en la escuela, os habéis O sea, ido yo te digo fuera que a yo estudiar fui también y habiendo demás, estudiado y ni dices, palabra, vale, ¿eh? ok, me empiezo a poner las series y las películas en Bueno, yo subtítulos versión a muerte, original y también te demás, digo, sí, con los ¿no? subtítulos en inglés, ¿no? Y tal, pero para los que estamos empezando realmente no es fácil. Entonces, es realmente, o sea, yo que empiezo a hacerlo, pues un poco pues para, ¿no? Porque todo el mundo, no, pero ponte las películas en versión original Cuesta, y ponte, tal, cuesta, y ponte ¿eh? los subtítulos en inglés, porque claro, si no, no sirve de nada. Claro. Vale, ok, ¿no? Yo estoy en ese punto ahora, pero claro, yo no he estudiado años atrás el idioma. Sí, también que te llevo un tienes que año estudiando concentrar. inglés ahora mismo. Entonces, para mí es un trabajo mental Eso, que no brutal. estás relajada viendo una serie, Porque, estás claro, en no estás plan... relajada, estás leyendo y no estás viendo lo que pasa, ¿no? Y a veces, pues cuando quieres relajarte, quieres ver una serie o quieres ver una película, No es el momento. quieres ver, ¿no? Cómo se mueven los actores. Exacto. No los estás viendo, Exacto. estás viendo solo lo que pone, ¿no? Abajo y cuesta, o sea, realmente tienes que estar en ese momento de decir, vale, ok, ¿sabes? Ahora mismo no estoy espesa, estoy en un momento bien, puedo ponerme Exacto. la serie Y si no, permitirte intentar también. disfrutar de ella, ¿no? Porque Claro. si no- sí, pero o sea, me Totalmente. refiero que no es fácil, ¿eh? No, Que, no, o sea, no. la gente Ya, yo lo dice, estoy "Ah". pintando todo precioso, pero no, no. Exacto. Es verdad. Es verdad. Y como estabas comentando tú antes, que en los onboardings que rezabas. Sí, sí. para- Y sigo rezando, y ¿eh? sigues rezando. Y eso que he hecho la mordida 300 veces. Y es como... caray, Que ya te lo sabes sabes. de memoria, Ya ¿no? me lo sé de memoria. Igualmente hay palabras todavía que de repente digo... Porque ¿y esto no cómo te se sientes dice? tú misma, ¿no? Claro, no me termino de sentir yo misma. Digo... En las bromas, sobre todo claro, el las humor, bromas, el humor es ese un gran humor. factor, Se ¿no? pierde Que es, mucho, ¿no? claro, se pierde un montón de humor y entonces es como, quiero hacerte un boarding súper divertido, pero es que en inglés... Y yo ya acabo preguntando a la gente en plan, ¿y esto cómo se dice en inglés? O sea, Además, las esto... personas que estamos aquí creo que somos todos bastante extrovertidos, ¿no? Y es como... Y en ese sentido, claro, ¿no? Luego, No puedes expresarte no puedes lo que quieres expresar decir, ¿no? lo que... ¿No? O intentas hacer una broma y de repente te está mirando, no sé, el otro día un francés maravilloso, encantador, nuevo, y me miraba así, en plan, ¿qué dices? Y yo en plan, pues no, voy a seguir con el humor. O sea, no me ha pillado la broma ni de coña, claro, dramático. Pero bueno, ya está, parte del proceso. Y por ejemplo,
A nivel antes comentabas tú, Nitia, lo de que los equipos están como muy seccionados al final por mercado. Claro, ¿tú crees que eso como que impide el aprendizaje del inglés? ¿Crees que el hecho de que a lo mejor por los equipos de ventas y tal, que estén tan seccionados, como que puede afectar como a implementar o a empujar a las personas de los equipos a que utilicen el inglés? A ver, de entrada creo que no. Porque al final trabajan todo el día en su propio idioma, ¿no? Trabajan todo el día en su propio idioma, pero, o sea, de entrada yo creo que, o sea, España es el país más atrasado, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? En cuanto a aprender. O sea, yo creo que todos los países, o sea, todo está en versión original, o sea, o en inglés, ¿no? Tú te vas a Portugal y las películas, la televisión la tienen directamente en inglés, ¿no? En Francia no, tienen francés, pero pues, o sea, realmente hay una cultura desde un inicio, ¿no? Mucho más fuerte que aquí en España, ¿no? De aprender el inglés, ¿no? Y yo creo que aquí hemos ido como muy atrás, ¿no? Y estamos como muy retrasados en ese tema. Que nos estamos poniendo al día, sí, pero hay un retraso importante, ¿no? Entonces, creo que la gente que viene aquí está mucho más preparada. ¿De que te ríes, Carla? Porque has dicho, tenemos un retraso importante y yo estaba pensando... Es verdad. Esa frase se podría sacar de contexto. Ostras, yo tengo una hija de 11 años y yo estoy obsesionada para que aprenda el inglés. Desde que tenía nada, 2 años, la apunté ya a una academia. Pero porque ahora es muy importante, antes no lo era. Mi madre no era su prioridad que yo aprendiera inglés. Pero es verdad, o sea, y desde pequeñita que le pongo el Disney Plus en inglés. Intento que todos los dibujos animados y las películas, ¿sabes?, sean en inglés, que a veces me dicen, mamá, esta no, la quiero ver, ya la he visto ya muchas basta, veces, ¿no? ¿no? Vale, pero es que esto antes no pasaba, o sea, todo era... Que tampoco teníamos en inglés. Y no, o sea, realmente ¿no? no, O sea, ha habido tampoco teníamos acceso a... No, tampoco teníamos acceso, antes no había Netflix, no había HBO, había tele, había 6 canales, chao, y das vida. Pero en ese sentido creo, ¿no? A lo que íbamos a la pregunta, no sé si influye o no, pero yo creo que el equipo de Francia está preparado para hablar inglés, el equipo de Italia está preparado para hablar inglés, el equipo de UK obviamente, ¿no? ¿No? O sea, en Portugal están preparados, ¿no? O sea, creo que España es donde la mayor dificultad. Y es verdad que aquí pues, trabajamos con gente mucho más joven, ¿no? O sea, comentabas el tema de los millennials, entonces realmente yo creo que es, ¿no? Es una etapa, una generación mucho más preparada. Está cambiando, al final es lo que dices, viene alguien de fuera y está mejor preparado que nosotros con idiomas, ¿no? Pero lo importante es que está cambiando. Es verdad que muchas startups, empresas tecnológicas todavía, claro, no solamente reclutan a gente joven, sino a gente mayor de otras generaciones que han estudiado antes el francés, otros idiomas, ¿no? El inglés no era tan importante. Pero yo creo que con las herramientas de poner todos estos idiomas para integrar a todo el mundo, más que las nuevas generaciones ya lo tienen bastante integrado, pues cada vez va a ser más fácil. Y además muchas empresas como Factorial estáis contratando a gente de todos los países, entonces si ya vienen con el inglés, al final la adaptación de esa persona va a ser mucho más fácil que si no lo hablaran. Entonces yo creo que ahí a nivel corporativo os ayuda a que la gente de fuera lo hable mejor que nosotros. Y luego también yo quería comentar a nivel de español, más la parte de cultura, es verdad que quizás muchos equipos hablan italiano, francés entre ellos, pero, o en un onboarding, ¿no? Que dicen, ostras, es en inglés, ¿no? Pero al final el español les permite también adaptarse mucho más rápido, entonces a veces no te hablarán en inglés, te hablarán en español, como decías, ¿no? Pero porque ellos también tienen ganas de aprender algo nuevo, porque en su país, es lo que decía Nitia, ya están mejor preparados en el inglés, con lo cual, oye, llego aquí a España, quiero aprender el español. Porque ya incluso lo entienden, y también cuantos más idiomas sabes de base, más fácil es aprender uno nuevo. Totalmente, y que ven aquí, entonces ven como, bueno, el idioma nuevo es el español, voy a conocer a gente en español, ¿no? Como y yo ya flipo cuando en el Reino están Unido, con ¿no? catalán y castellano a la vez, que es en plan... Sí. Yo empecé a chapurrar también portugués, italiano, claro. es que al final... Sí, al final arrancas con todo. Sí, sí. Total. Y una cosa que me parece bastante curiosa, puede parecer algo como un detalle pequeño, ¿no? Pero no es solo el idioma, sino también la manera de hablar. Es decir, yo cuando me fui a Inglaterra a vivir, a mí todo el mundo me decía, oh, you're so rude, en plan, y es como, claro, porque yo te digo en plan de, ay, oye, pásame esto, tal, y es como, pero no, may I have that, sí. Y es como, claro, la manera de comunicarse es completamente diferente dependiendo del país, claro, o sea, no es como, traduzco literalmente y apañaos, no, es como, es una manera completamente distinta de decir las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, vosotras como manager o también con los alumnos, vosotros es algo que notáis, ¿sentís que os tenéis que, no modificar vuestra manera de ser o de hablar, pero sí como adaptaros un poquito intenta ser más encantador, ¿no? Yo por lo menos. Pero porque realmente también yo pienso que cuando yo me expreso
no sé, saco como la vena vasca, soy un poco en plan, ¿qué pasa? Ya, yo soy ¿no? muy bruta también. Como soy bruta. Oye, vamos, Pero incluso, hoy lo comentamos con una compañera de trabajo que es argentina, que decía, es que yo cuando llegué aquí pensaba que bordes de mierda los españoles. En plan, porque era, pásame esto, no sé, pásamelo, ya está, Ya, qué yo más creo- misterio, Ya. no te voy a dar floritura, o sea, ¿me lo pasas o no me lo pasas? Yo creo ¿No? que se junta la parte de que como cultura somos un poco muy directos, ¿no? Los españoles, y eso pues en los países del norte pues lo notan, por ejemplo, y también que, de nuevo, que el inglés que hemos estudiado no es nativo, entonces cuando no te han dado las herramientas Ya. para una situación... Traduces literal, en Claro. plan... Lo echas y ya, ya está. 2 beers. Exacto, Es como, en el no, cole. no se pide así. Claro, Claro. claro. Es como, y que, claro, el camarero me miraba raro y yo, ¿pero qué le pasa a este chico? Claro, 2 eh? cañas, ¿no? Sí, Digo, ya pues 2 está, claro. cañas, ya está. Sí, pero yo creo, a mí me pasó, yo hice el Erasmus en el Reino Unido también y empecé a trabajar ahí, fue mi primera experiencia laboral, y me faltaban muchas herramientas y también tenía miedo de decir las cosas porque quizás eso era muy agresivo o... Podías ofender, ¿no? En una reunión, depende de cómo digas a una persona británica una cosa, te entiende de una manera u otra y puedes tener problemas, ¿no? Entonces, ahí es yo creo que la falta de seguridad viene porque no hemos tenido las herramientas de pequeños, que es lo que intentamos obviamente cambiar en las empresas, ¿no? Es decir, algo que sea aplicado para un mundo Sí, yo global. creo que todas estas expresiones más locales, ¿no? Por decirlo, ¿no? Desde ese punto en concreto, también las vas cogiendo a raíz de ir teniendo conversaciones, de ir escuchándolas y demás, si no, ni de coña, vamos, yo cojo y digo 2 beers y tráeme 2 beers. Thank you y ya. Y ya, y la cuenta, por favor. Che, esto es universal. Pues, claro. O encima dices thank you y luego dices, bueno, yo cuando me voy digo agur, o digo adeu, o digo lo que sea, Muy bien, encima, es Carla. como mierda, no, goodbye, chao, lo que sea, no me sale, me entra el agobio. ya. Totalmente. Oye, y cambiando un poco de tema, a nivel más, como más cultura, el otro día comentábamos cuando tuvimos la llamada que me decías, es que hay empresas que se toman más como un benefit y empresas que lo toman más como un plan de formación, no sé qué. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso que comentábamos el otro día? Yo creo que aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? de la parte más de quizás Nitia, ¿no? Que necesita en su caso o alguien en su equipo un idioma, en este caso inglés, para algo mucho más profesional, súper necesario para, yo que sé, comunicar mejor o expandir o tal. Y ahí yo lo veo más como en la parte learning puro de que necesito el idioma para unos resultados, que suele ser lo que vemos en las compañías con el C-Level, ¿no? Es decir, todo lo que es management y C-Level, si te hacen un inglés y van a dedicarle 1 hora, 2, 3 a la semana, es porque necesitan comunicar mejor para rondas de inversión, para dirigir un equipo de ventas, lo que sea, ¿no? Y luego está la parte, yo creo que, Carla, que te afecta a ti, ¿no? Que es la parte de cultura, ¿no? Y yo creo que aquí entra mucho el español, el catalán, es decir, el elemento integrador que permiten que gente de fuera puedas integrarla antes en la empresa, aunque no sea tan en el día a día laboral, pero más en la empresa, que puedan tomar un café con un compañero. Claro, que es un aprendizaje mucho más social. Exacto, y ahí creo que es la diferencia entre el puro learning y la parte más cultural, ¿no? Luego también hay una parte que es como una mezcla, ¿no? De que un manager puede decir, oye, voy a hacer tener un equipo en Francia o un equipo en Alemania, soy de aquí, comunico en inglés, pero para ganarme mejor al equipo voy a aprender alemán o francés. Y ahí para mí ya hay una mezcla de learning y también de cultura, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo lo que veo en las empresas es eso, ¿no? Cuando hablo con los equipos de recursos humanos hay empresas que lo ven más como puro learning, porque quieren resultados y quieren abrir nuevos mercados y quieren negociar y tal, o la parte que más cultural de decir, es un benefit, vamos no sé, a integrar a la gente, a que nosotros, por ejemplo, ayudamos con el español a que se instalen la fibra óptica en su casa o a ir al CAP, a ir al médico y que puedan ser fluidos. No, y tienes toda la razón, pero hay una parte en la que yo te diría más cómo yo lo siento, ¿no? Que estoy en la parte de learning y realmente sí, ok, dirigir un equipo de ventas, ¿no? Es hablar con esa persona para que te entregue unos resultados, pero realmente dirigir un equipo de ventas no es solo eso, ¿no? Hay una parte de cultura, conocerles, hablar con ellos, empatizar, entenderlos, qué les gusta, qué les apasiona, qué les motiva. Para mí eso es tan importante como llevar a esa persona a lograr unos resultados, ¿no? Porque creo que esos resultados no se logran sin conocer a esa persona, ¿no? Y ayudándola, ¿no? En su día a día. Entonces, a mí en mi caso, o sea, en el punto en el que estoy, ¿no? Que para mí es una asignatura pendiente y estoy intentando esforzarme pues ya, al máximo, vamos. ¿sabes? Para aprenderlo, o sea, me motiva
O sea, Es el la parte combo, del ¿no? learning es importante, pero me motiva mucho más la parte de poderme sentar con una persona del equipo de UK, tener una Te empodera conversación mucho con como él, profesional. porque Claro. a veces ves, ¿no?, que se te acercan, ¿no?, y dicen, ostras, quiero hablar con Nitia, le quiero pedir consejo y demás, y que sí, ¿no?, con mi inglés, ¿no?, que tengo a día de hoy, pues intento comunicarme con ellos, hablar, pero no te sale esa parte fresca de extrovertida como tú eres, empática y demás, porque no eres más, ¿no?, pues con el inglés más cuadriculado, más sí, no, esto, lo otro, tal, ¿no? Y, ostras, yo creo que es súper importante, ¿no? Entonces, creo que, en mi opinión, o sea, realmente apostaría mucho más por la parte de cultura, porque realmente esa parte es importante para luego ir hacia la otra, que es llevar a la compañía a tener resultados, ¿no? Pero sí que entiendo que obviamente, ¿no?, está pues esta parte quizá pues más de learning, que es en la que yo estoy, pero para mí es más importante la parte de cultura. Y estoy de acuerdo que al final, como buen líder que quieres ser, quieres conectar con tu equipo, Claro, es que no súper- hayan es vital. problemas, que no hayan barreras idiomáticas, que al final quieres estar por tu equipo, ¿no?, y conectar. Bueno, lo que decías tú también en onboarding, ¿no?, que a veces por no hablar el mejor inglés del mundo, no puedes, te da la sensación de que no le puedes decir todo lo que te gustaría, ¿no? Y, Claro, y claro. pierdes algo de... Entonces ya llega un punto, o sea, yo lo pienso y digo, llega un punto de Spanglish, cuando quiero decir alguna cosa así, en plan, tú que hablas los dos idiomas, esto cómo se dice, ayúdame, y entonces ya pues está bien porque es authenticity, que es uno de nuestros valores, entonces yo siempre que la encanta. cago, Ella- digo, se claro, nota yo que digo, trabaja mira, en igual. authenticity, No, y aquí eso lo es tienes, verdad, ya y eso está, es verdad, claro. y al final, ¿no?, la parte esta es súper importante. Nosotros nos dedicamos a la gestión de personas, a los recursos humanos, Claro. ¿no?, y ayudar a esas empresas de recursos humanos. Entonces es súper importante, ¿no?, que esto esté realmente inculcado, ¿no?, y más allá de un resultado, la parte para que algo funcione es que todos vayamos en sintonía, ¿no? Y por eso decía que para mí es mucho más importante la parte de cultura, ¿no?, y esta parte que comenta Carla, para que todo fluya, ¿no? Bueno, pues un poquito como en conclusión, que es positivo, obviamente, que tenemos que aprender inglés y bueno, que todavía nos lo tenemos que currar un poquito nosotros mismos, pero bueno, que han nacido proyectos tan maravillosos como York Academy que nos ayudan y que ayudan también a Factorial a que aprendamos idiomas, a que nos podamos bueno, sumergir un poquito en una cultura mejor que no conocemos o aprender un idioma que es completamente desconocido y que no es del país en el que estamos trabajando. Y nada, no sé si queréis añadir un poquito algo más a la conversación. Nos hemos quedado planchados. Ahora de repente te planchas. Estamos planchados. Fantástico, pues nada, esto, pues que ha sido maravilloso pues, hablar con vosotros y que gracias por estar aquí y nada, pues que nos vemos en la próxima seguramente. Gracias. Muchas gracias. un placer. Gracias.